Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí en esta mañana una vez más para compartir con ustedes un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, me siento contento de verdad de poder continuar con el Evangelio de Lucas y compartirles los últimos dos versículos, ¿verdad? O tres que quedaron en los próximos días, ¿verdad? Y el día de hoy quiero culminar esta miniserie que comencé en Juan capítulo 2, versículo 49, cuando dice que entonces Él les dice, ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y quiero continuar el día de hoy hablándolos de los negocios de mi Padre. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional, bendice este tiempo, Señor, de meditación y ayúdanos, Señor, a ocuparnos en una verdad para el día de hoy que nos pueda retar, animar, acercarnos a realizar los negocios de nuestro Padre. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. He venido diciendo que la respuesta que nosotros encontramos aquí en el versículo 49 de Lucas capítulo 2 vino en razón de las palabras que le dijo María a José cuando le dijo que ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y obviamente Jesús, de una manera respetuosa pero firme y a la vez enérgica, le deja saber a María que él está ocupado en los negocios de su padre, dejándole saber que uh, él es hijo de Dios, y es el Dios encarnado. Pero al pensar en esa declaración del por qué le dice qué hay, o sea, encontramos aquí que fueron preguntas recapacitantes para la vida de María, porque le dice, ¿por qué me buscabais? Y le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Yo creo que cuando pensamos en estas declaraciones de por qué me buscabais, nos debería llevar a nosotros a meditar en las causas o razones del por qué hacemos lo que hacemos y practicamos lo que practicamos. Una de las cosas que más a lo largo de los años me han retado a mí es pensar en los motivos del por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana y con qué finalidad. Obviamente hay tantos cristianos que llegamos a descuidarnos en relación a los negocios de nuestro Padre porque olvidamos nuestra identidad y nuestra misión sobre la tierra. Olvidamos que la Biblia nos dice en Efesios 2:10 que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no está interesado en hijos desobligados, definitivamente no. Está interesado en hijos que puedan practicar, desarrollar y llevar a la vida cotidiana, envolverse en alguna de las medidas en los negocios de nuestro Padre. Pero a veces es muy fácil en la vida cristiana descuidarnos y tropezar en el plan de hacer la voluntad del Señor en nuestra vida por el afán, la glotonería y los deseos insanos de que nos quieren sacar de la voluntad del Señor, porque no vivimos bajo la conciencia de que un día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y estaremos cara a cara para darle cuenta de lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero también el materialismo creo que ha sido uno de los elementos que ha hecho que el cristiano neutralice su eficacia en impactar a este mundo con el Evangelio. Si la iglesia en el libro de los Hechos se nos dice que trastornó al mundo entero de su tiempo, es porque sabían desde la perspectiva de la vida espiritual que tenían que ocuparse en los negocios del Padre. Estaban en ese primer amor que yo creo que muchos cristianos llegamos a perder en el tiempo si descuidamos nuestra vida espiritual. Y veíamos también en el devocional anterior que a veces dejamos de sentir lo que el Señor Jesús siente por los perdidos y de cómo ve Jesús a esta creación, a esta humanidad. Pero creo que hay una cuarta verdad, hermanos, que quiero llevarle a meditar, y ayer citaba este pasaje en el libro de Filipenses capítulo 2,
en el versículo 4 del por qué llegamos de ocuparnos en los negocios de nuestro Padre en nuestra vida. Y es porque aquí en Filipenses 2, en el versículo 4 y en el versículo 21 nos dice el apóstol Pablo unas palabras que bien nos haría meditar para el día de hoy en este devocional. Mire lo que dice acá. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Aquí está hablándonos, hermanos, de que debemos de dejar de mirar lo nuestro para ocuparnos en mirar lo de los otros. Y si lo relaciona con el versículo 21, Pablo dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo creo que la cuarta verdad, la quinta y última verdad para esta semana en este devocional del por qué dejamos de ocuparnos en los negocios de nuestro Padre, es porque en términos de vida espiritual nos volvemos egoístas. Nos volvemos egoístas. Y esta es la quinta y última verdad que quiero compartir a usted. Dice la Biblia en el versículo 21 que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Yo creo que al pasar los años, una de las cosas más dolorosas que puede llegar a ocurrir en la vida de nosotros como cristianos, y yo le pido que en este devocional el Señor le muestre, al igual que a mí, si en el tiempo podemos ser tan descuidados en términos de vida espiritual que nos volvemos egoístas y centrados en nosotros mismos. Porque cuando hacemos eso, hermanos, cuando llegamos a vivir de forma egoísta en nuestra vida sin tener conciencia de otros, creo que en muchas de las medidas en tantos cristianos nos volvemos completamente egoístas, centrados en nosotros mismos, ocupados en nuestra propia vida, atareados con nuestras propias obligaciones, pensando en el yo antes que en otros en nuestras vidas. Y por eso Pablo dice en el versículo 4 de Filipenses 2, no mirando cada uno, mire, a lo suyo propio, dice, sino cada cual también a lo de los otros. Está hablando de vivir nuestra vida desde la perspectiva de, claro está, estamos hablando de los negocios del Padre, ¿verdad? De pensar y actuar y reaccionar en nuestra vida como cristianos ocupados en los negocios del Padre, dejando de ser egoístas y viviendo con liberalidad, dando a otros el pan de vida, hermanos. Creo, hermanos, que la forma más penosa de vivir de un cristiano que ha experimentado la gracia de Dios y que ha experimentado la salvación y que ha probado los bienes de la eternidad y tener al Espíritu Santo como consolador y tener los privilegios de leer su palabra y de congregarnos y de tener una iglesia local donde un pastor me ministra y me predica la palabra del Señor. La cosa más dolorosa, ¿saben cuál es? Volvernos ególatras, volvernos egoístas, de tal forma que por simple y mero egoísmo en nuestra vida, dejamos de mirar lo de los otros por mirar lo de nosotros. Hay un dicho muy peculiar en la sociedad que dice que primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Pero yo creo que en la vida del cristiano, si usted toma tiempo para leer todo el capítulo 2 de Filipenses, sabrá que el cristiano debería de apropiarse del sentir del Señor Jesús, de tal forma que deja de mirar a sí mismo por mirar la necesidad de los otros, como un día alguien nos miró a nosotros para poder conocer del plan del Señor para nuestras vidas. Por eso la conclusión de estos devocionales para este día es meditar si somos egoístas en cuanto a nuestra fe, si somos egoístas en cuanto a nuestro conocimiento de la verdad,
suena muy coloquial lo que yo voy a decir y tal vez va a sonar ah, ya, válgame el término, trillado, ¿verdad? De que podemos pensar primero yo y después yo y seguiré pensando en yo. Y creo que esa no es la manera de vivir del cristiano. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:21 que todos buscan lo suyo propio, dice, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice que la experiencia de él, en el versículo 22 de Filipenses 2 dice, habéis conocido que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio cuando describe a Timoteo. Pablo llegó a afectar la memoria y el sentir de Timoteo en razón de que a veces nuestro sentir y a veces nuestra manera de ver la vida cristiana en términos de liberalidad y de compartir lo que nosotros conocemos, se nos olvida la declaración que ese famoso predicador llamado Oswald Smith decía allá en el país de Canadá cuando predicaba de misiones. Un hombre que amaba la obra misionera decía estas palabras a su congregación y a cada lugar que él llegaba predicando de misiones. Decía estas palabras: no es justo que haya tantos que han escuchado tantas veces el Evangelio cuando hay tantos que no lo han escuchado ni una sola vez. Entonces, yo creo que llegamos a desocuparnos de los negocios del Padre porque nos volvemos egoístas, hermanos. Nos volvemos centrados en nuestra propia necesidad, descuidando lo que vale, lo que importa, lo que debería de tener significancia para la vida de nosotros como cristianos. Cuando usted ve la iglesia en el libro de los Hechos y Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, describe a la iglesia de Jerusalén. Obviamente yo no estoy pidiendo que usted haga esto porque al final eso llevó a la quiebra a Jerusalén, pero dice que en Hechos 2:45 dice que vendían las posesiones, las haciendas, las repartían a todos como cada uno había menester. Y dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, encontramos a una iglesia que no era egoísta. Que cuando usted piensa en términos de historia, la iglesia de Jerusalén llegó a crecer de 120 que estuvieron en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Algunos historiadores dicen que llegó a ser una congregación de más de 100,000 miembros en asistencia, dada tantas conversiones que ellos tuvieron, y después vino la persecución en Hechos capítulo 8, pero obviamente encontramos que tenían una actitud liberal, libre de egoísmo. Yo no estoy diciendo vende tus propiedades, ni te estoy diciendo deja tu vida, pero tampoco se puede vivir de manera egoísta. Tampoco se puede pensar sin considerar a otros. Tampoco se puede vivir afanado por lograr nuestros propios objetivos sin tener en cuenta a otros. Por eso Pablo dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y qué pena que Pablo haya tenido que decirle a la iglesia de Filipos que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Si hay algo que yo creo que el día de hoy debería de ocurrir en su corazón, al igual que en el mío, es permitir que el Espíritu Santo de Dios le muestre a usted, al igual que a mí, si estoy siendo egoísta en cuanto a pensar en la necesidad de otros en sus vidas. ¿Será que estoy ensimismado de mí? De mi necesidad, de mis problemas, de mis aflicciones, y dejando de pensar en otros. Creo que el lenguaje de la pandemia
y nada más es meditativo. Ha sido cuídate y protégete y cúbrete. Pero está bien. Hay que tomar todas las directrices para que no nos afectemos por la pandemia. Pero ¿qué de aquellos que han sido afectados y que han muerto en sus delitos y pecados? ¿O qué de aquellos que se van a infectar y morir sin haber conocido el plan del Señor? Yo creo que hoy, más que nunca, el cristiano debería de estar ocupado en los negocios de nuestro Padre, conduciendo a otros a los pies de Cristo e invirtiendo sus recursos y sus dones por la causa de Cristo Jesús en alguna manera que sea equilibrada. Por eso le quiero animar el día de hoy, querido hermano. ¿No será que el egoísmo nos está robando a nosotros de la oportunidad de involucrarnos en los negocios de nuestro Padre? Porque si ese es nuestro caso, yo creo que hoy, al culminar esta miniserie de los negocios de nuestro Padre, deberíamos de caer sobre nuestras rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque he sido egoísta, porque he descuidado los asuntos espirituales y me he ocupado de mí, de mi seguridad, de mis asuntos, olvidándonos de otros que están esperando de usted y de mí que los llevemos a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a librarnos del egoísmo, hermanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este devocional. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.